Hola a todos. Ya que tenemos nuestras definiciones y nuestros conceptos bien claros para esta parte del curso, vamos a pasar a revisar los teoremas principales, que son los teoremas como necesarios de ver en un curso de cálculo 4. El primero de ellos va a ser construido de manera muy análoga a lo que se vio en el teorema de Green en el tema de curvas. Entonces esa va a ser como que nuestra directriz, hablar del teorema de Green, pero para superficies en R3. Y lo que sigue es otro teorema que es específico para superficies cerradas. Así que vamos a empezar con este primer tema, con este primer teorema. Pero para introducir esta discusión vamos a ver un ejemplo que quedaba pendiente de la definición de integral de campo vectorial sobre un conjunto, una superficie. Así que vamos a empezar con este ejemplo. Y dice lo siguiente. Consideramos primero una función, un campo vectorial definido de R3 en R3 con una regla de correspondencia 1 menos x menos 1, z más 1. Y queremos calcular la integral de este campo vectorial sobre una superficie que es el paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Así que este sería más o menos el dibujo de la región a considerar. Nosotros queremos encontrar una parametrización de este objeto que satisfaga las condiciones geométricas impuestas. Así que vamos a empezar por dar la parametrización, después calcular el vector normal, la composición y finalmente la integral. Así que vamos con esto. Vamos a considerar, como es lo normal en cosas que tienen que ver con coordenadas cilíndricas, sigma de 0,1 cruz 0,2 pi. O sea, definido en todo R2, pero me fijo en este conjunto compacto de acá en R3 con la regla de correspondencia sigma de Rz igual a R coseno de z, R seno de z, R cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es para que me dibuje el dominio que es la circunferencia, o bueno, la base, la circunferencia, y lo demás debe ser para que se satisfaga la condición z igual a x cuadrada más y cuadrada. Lo verifico como tal, o sea, esto yo lo planteo como x y z. Entonces, por un lado, x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, que es z, así que esto está bien. Y por otro lado, x cuadrada más y cuadrada, como ya dijimos, esto es r cuadrada y esto es menor o igual a 1. Así que estoy dentro del cilindro y todos los puntos son de la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada. Hasta aquí todo bien. Ya tengo el objeto parametrizado. El 2 pi es para que dé toda la vuelta, el 1 es para que llegue hasta la altura en donde la circunferencia, bueno, el paraboloide interseca el cilindro. Seguiría calculando los vectores normales, lo cual es bastante directo. De sigma de r es coseno de z, seno de z, 2r. De sigma de z es menos r seno de z, r coseno de z, 0. De lo que obtengo el vector normal de sigma de r cruz de sigma de z en rz. Esto pues se calcula como cualquier vector por cruz. Esto es menos 2r cuadrada coseno de z. Acá es, recuerden que este va al revés siempre, menos 2r cuadrada seno de z. Y ahora este, que este ya es más conocido, r coseno cuadrado más r seno cuadrado, va a ser simplemente r. ¿Sí? No es necesario que yo calcule el normal, la norma del normal, porque estoy trabajando con una integral de campo vectorial. De hecho, si ustedes se dan cuenta, sacar la norma de esto no va a ser todo amigable. O sea, va a ser una expresión sencilla, pero que se puede complicar si mi campo vectorial no completa como que la diferencial, ¿no? Porque aquí como que me quedaría algo de la forma 4r cuarta más r cuadrada, que
tendría una norma. Ah, por cierto que tengo que verificar eso. Vamos a sacarla nomás porque podemos. Porque para que el sentido geométrico, la interpretación geométrica de la integral de campo escalar esté completa, necesito verificar cuándo es que este vector tiene norma 0. Así que esto sería 4r cuarta coseno cuadrado de z más 4r cuarta seno cuadrado de z más r cuadrada. Entonces, claramente los primeros dos me completan y es 4r cuarta más r cuadrada. De aquí puedo factorizar una r, es no negativa, así que sale de la raíz siendo ella misma. Y me queda dentro un 4r cuadrado más 1. Así que esto es igual a 0 si solo si r es igual a 0. Lo cual constituye un conjunto de contenido 0, porque es una recta de contenido 0, en omega, que es el 0,1 cruz 0,2 pi. Entonces esto lo estoy verificando únicamente para que el sentido geométrico esté completo, o sea, porque nosotros definimos esta integral en todos los casos en los que esto fuera de contenido 0, que esto fuera 0 a lo más en un conjunto de contenido 0. Pero en tanto a la fórmula se refiere, si yo lo trato de puro formulazo, pues esto no sería del todo necesario. De hecho, la mayor parte del tiempo lo podemos evitar. Así que ya tengo el vector normal, ya tengo la parametriación. Nada más me restaría saber quién es la composición, que esto es bastante directo en la receta. Entonces nada más tengo que recordar aquí quién es el campo vectorial en cuestión. 1 menos x menos 1 z más 1. Así que esto va a ser 1 menos r coseno de z menos 1 r cuadrado más 1. Así que integro. Entonces, la integral de superficie, vamos a darle un doble símbolo de integración, sobre S, f de sigma, que sería lo mismo que la doble integral de S, f por la normal unitaria, elemento de superficie, área de superficie. Esto va a ser la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, y de quién me va a quedar, es un producto punto simplemente, 1 menos r coseno de z, coma menos 1, coma r cuadrada más 1, punto el vector normal que encontramos, que es menos 2 r cuadrada coseno de z, menos 2 r cuadrada seno de z, r, de r de z. Es todo bien hasta aquí. Hago el producto punto, esto sería la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, y empiezo con todas mis multiplicaciones, menos 2r cuadrada coseno de z, menos menos más 2r cuadrada coseno cuadrado de z, menos menos más 2r cuadrada seno de z, más r cúbica más r de z. Ahora, si yo me permito ver al futuro un poco, me tendría que preocupar solamente por el segundo y el cuarto y quinto sumando, porque estos de acá se nota que cuando yo haga la segunda integración me van a dar 0, porque voy a integrar coseno y seno en todo 0,2pi. Así que le voy a prestar especial atención a estos de acá. Pero pues vamos a hacer todo completo porque tenemos la oportunidad. Esto es la integral de 0 a 2pi. Entonces integro de 0 a 1, r cuadrada es r cúbica tercios. Así que eso me queda menos 2 tercios de coseno de z. Claro que en estos, en r igual a 0 esto vale 0, así que por eso lo dejo así. Más, aquí ¿qué va a pasar? Tengo un término que no escribí, porque esto debería ser un r cúbico. Ahora sí. Sí, ¿no? Porque tengo esta r y esta r cuadrada, entonces esta es r cúbica. Ahora sí, esto queda 2 cuartos, porque es r cuarta cuartos, coseno cuadrado de z, más 2 tercios de seno de z, más r cuarta cuartos, más r cuadrada medios, de r de z. Entonces, pongo al principio los que me van a interesar. Aplico la identidad de siempre. Esto es 1 medio
de 1 más coseno de 2z sobre 2 más 3 cuartos de la constante al final más 2 tercios del seno menos 2 tercios del coseno. La integral de 0 a 2pi de 1/2, esto es 1/4 más 3 cuartos, esto es un 1, más 1/4 del coseno de 2z más 2 tercios del seno de z menos 2 tercios del coseno de z. Y ya, estoy a punto de poder integrar todo en un solo golpe. En efecto lo hago. Esto es, ya integro, z más 1/8 del seno de 2z más menos 2 tercios del coseno de z menos 2 tercios del seno de z, evaluado desde z igual a 0 a z igual a 2pi. Entonces los últimos tres sumandos truenan por periodicidad. Esto en 4pi vale 0, esto en 0 vale 0, esto en 2pi vale 1, en 0 vale 1, en 2pi vale 0, en 0 vale 0. Entonces nada más me va a quedar 2pi menos 0 más 0, que va a ser 2pi. Y ese ya sería el valor de mi integral. Okay, entonces con esto pagamos el ejemplo pendiente que teníamos de la integral de campo vectorial. Y el punto es que esta integral me va a servir para verificar algo que haremos más adelante. Ahora, ya que estamos intentando construir un análogo al teorema de Green, necesitamos entender cómo vamos a tratar al rotacional en este nuevo tipo de conjuntos, bueno, en este nuevo tipo de elementos a integrar. Y lo primero que hay que remarcar es que el caso general del rotacional, en este caso, en n igual a 3, va a ser que vamos a tratar al rotacional como si fuera un vector. Entonces, ¿cómo queda esto? Primero vamos a dar esta definición. Para un campo vectorial definido en sus funciones coordenadas PQR, en un abierto U de clase C1 lo necesario, vamos a definir el rotacional de f, que tiene dos notaciones, la que ya nosotros conocemos rotacional de f, o esta que va a ser un poco más útil para algunos fines, que es nabla cruz f, como una función definida en el mismo abierto con regla de correspondencia, la que sigue. Entonces es un poco larga, pero con un poco de práctica o de mnemotecnia la vamos a aprender. Es nabla cruz f evaluado en x es la derivada parcial de la tercera entrada con respecto de la segunda variable menos la derivada parcial de la segunda entrada con respecto de la tercera variable, coma, la de la primera entrada con respecto de la tercera variable menos la de la tercera entrada con respecto de la primera variable, coma, la de la segunda entrada con respecto de la primera variable menos la de la primera entrada con respecto de la segunda variable. Entonces, es intimidante acordarse de todo esto de un solo golpe, pero tiene algún sentido que nos pueda ayudar. En cada entrada vamos a darnos cuenta de que no aparece ni la derivada ni la función correspondiente a dicha entrada. O sea, aquí no aparece ni la primera derivada parcial ni la primera función. Aquí no aparece ni la segunda derivada parcial ni la segunda función. Aquí no aparece ni la tercera derivada parcial ni la tercera función. Y todos son cruzados. Entonces fíjense, la tercera con respecto de la segunda con respecto de la tercera, la primera con respecto de la tercera, la tercera con respecto de la primera, la segunda con respecto de la primera con respecto de la segunda. Entonces todo esto se ve muy cruzado. Y de hecho, en esta tercera entrada nosotros encontramos a nuestro rotacional de R2. Entonces, en algún cierto sentido, este rotacional generaliza al rotacional de R2, ¿no? Entonces, si encontramos pues es aprendernos de manera similar los otros dos. Que el punto no es aprenderlo de golpe, hay una forma sencilla para hacer esto. Y el rotacional también tiene su interpretación geométrica. Es algo que no discutimos mucho en el tema anterior y por lo mismo no se va a discutir mucho en esta ocasión, pero tiene que ver con una cierta idea de dar vueltas, por algo se llama rotacional. En R2 lo que pasaba es que nuestro rotacional nos decía qué tanto giraba, o podemos entenderlo como qué tanto gira la función en un dado punto.
O sea, qué tantas vueltas va a dar. Y eso lo interpreto como si yo tuviera, por ejemplo, un disco y usara el campo vectorial para hacerlo dar vueltas. O sea, como que le pego y empieza a girar. ¿Y qué tanto gira? Eso es el rotacional. Así que puedo entender el rotacional de R3 de distintas maneras. La primera y la más directa sería que me codifica, me guarda la información de qué tanto gira el campo vectorial cerca de un punto en cada entrada. Entonces, como en la primera entrada depende de las otras dos, en la segunda entrada depende de las otras dos y en la tercera entrada depende de las otras dos. Entonces, entrada a entrada me guarda la información de qué tanto gira el campo vectorial cuando yo le pego al disco. Y de manera más general, lo que se hace es que en R3 yo me paro en un punto, como que me sujeto a una condición de estar solamente en un plano, que es lo que se pone acá. O sea, restringo mi campo a un solo plano y considero una circunferencia y esa es la que yo hago girar en ese plano. Entonces, como me estoy sujetando únicamente a un plano, esto depende de su vector normal n. Así que después de un par de cuentas, haciendo el caso general para cualquier n, nos vamos a dar cuenta de que vamos a desarrollar una cierta talacha. Y si yo hago los casos particulares en donde n es cualquiera de los canónicos, pues esto me devuelve entrada a entrada este vector de acá. Entonces la talacha se puede. La definición como tal es una definición a través de límites, que es alguna cuenta que se tiene que hacer en algún momento de la vida, pero pues vamos a dejarla implícita para nuestros fines. Este es el rotacional. Y la otra notación, la notación de Nabla-Cruz-F, es bastante útil para no tener que aprenderse la fórmula de un solo golpe. Entonces no diría que es lo más formal de la vida, pero cuando usamos este tipo de notaciones es para ayudarnos a recordar como si fuera todo una operación entre vectores. Finalmente esto es un operador diferencial vectorial. Entonces, ¿cómo se maneja este operador? Es un producto cruz que la manera más mnemotécnica de hacerlo es, ya saben ustedes, IJK. Aquí van las PQR. Y este vector lo voy a entender, este gradiente lo voy a entender como el operador derivada con respecto de cada entrada, que también es un vector. Un gradiente es un vector, así que aquí yo tendría algo así como D con respecto de X, como si estas fueran las entradas del vector Nabla. Y entonces esto se calcula como si fuera un producto cruz. Así que ya saben, es este por este cruzado, este por este cruzado y este por este cruzado. Y me devuelve todas las entradas en el orden que yo las escribí arriba. Entonces si yo empiezo acá, la primera entrada es derivada de R con respecto de Y, derivada de Z con respecto de Q, que es lo que aparece acá. Entonces todo funciona bien hasta aquí. Coma, este de acá se va, en la segunda entrada voy al revés, entonces es dp de z menos dr de x. Coma, y en la tercera entrada yo tengo dq de x dp de y, que es el rotacional de q de x menos dp de y, que es el rotacional que nosotros vimos en R2. ¿Sí? Así que estos son los primeros elementos del siguiente teorema. Y la idea, como hemos estado mencionando, en lo que veremos a continuación, que es el teorema de Stokes, es generalizar de la manera más directa el teorema de Green en superficies de R3. Entonces, lo que vamos a querer hacer es ver que si yo estoy integrando sobre una superficie, lo que primero tengo es aquí una curva cerrada. Así que si esta curva está orientada en algún sentido, cuando yo integre sobre esta curva, esto va a ser lo mismo que alguna idea de rotacional en la superficie. Entonces todo esto me da un concepto de giros en la superficie y por acá va a aparecer el vector rotacional. Entonces, de manera muy general, eso es lo que va a pasar y debería ser entonces lo que vamos a discutir en el video a continuación.